Clínica de la crioglobulinemia. La manifestación clínica más común es la púrpura palpable. A nivel articular se producen artralgias o artritis. También puede haber afectación neurológica en forma de polineuropatía, neuritis craneal o mononeuritis múltiple. La manifestación más grave es la afectación renal en forma de una glomerulonefritis membranoproliferativa. Tratamiento. En la crioglobulinemia tipo 1, el tratamiento es el de la enfermedad hematológica de base. En la crioglobulinemia mixta, el tratamiento son los corticoides, la ciclosfosfamida y la plasmaféresis. En las formas asociadas a hepatitis C, puede ser de utilidad añadir al tratamiento interferón y ribavirina. Las vasculitis necrotizantes sistémicas son procesos graves que requieren tratamiento agresivo, en concreto corticoides a dosis altas y especialmente ciclosfosfamida. Ambas medidas se mantienen hasta conseguir que el paciente se quede asintomático. Conseguido este objetivo, se debe disminuir de forma lentamente progresiva los corticoides hasta conseguir, probablemente al cabo de meses, que el paciente no requiera corticoides y permanezca asintomático. Llegado a este punto, se inicia el descenso de la dosis de ciclosfosfamida hasta completar un tratamiento que suele ser prolongado. La vasculitis, cuyo pronóstico ha variado de forma más llamativa con el uso de ciclosfosfamida, es la granulomatosis de Wegener. Enfermedades por microcristales. Las artritis por microcristales son un grupo de enfermedades derivadas del depósito de estos cristales a nivel articular y periarticular, así como en otros órganos como el riñón. Los cristales que pueden producir síntomas son los de ácido úrico, los cristales de pirofosfato cálcico, los de oxalato cálcico y los de hidroxiapatita cálcica. Comenzaremos la descripción de estas enfermedades describiendo a continuación las causas de hiperuricemia responsable del depósito de cristales de ácido úrico. La hiperuricemia se puede definir como la concentración plasmática de urato mayor de 7 miligramos por decilitro. Los niveles séricos de ácido úrico se mantienen muy bajos hasta la pubertad. Posteriormente, los varones aumentan progresivamente y en las mujeres ascienden después de la menopausia. Las causas de hiperuricemia se dividen en aquellas relacionadas con el aumento de su síntesis y las relacionadas con una excreción disminuida a nivel renal. Dentro de las causas por aumento de síntesis están incluidas las enfermedades que producen un recambio celular acelerado, como las neoplasias, enfermedad de Paget o psoriasis extensa, los defectos enzimáticos como el síndrome de Lesch-Nyhan por déficit completo de la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa y finalmente algunas glucogenosis. Entre las causas relacionadas con una excreción renal disminuida encontramos enfermedades como la insuficiencia renal o la poliquistosis renal. En este grupo tiene una importancia creciente la utilización de algunos fármacos como los salicilatos en dosis bajas, los diuréticos, algunos tuberculostáticos como la piracinamida o el etambutol, el ácido nicotínico, la levodopa y la ciclosporina. La mayoría de los pacientes que tienen hiperuricemia están siempre asintomáticos. Un porcentaje de los pacientes con hiperuricemia desarrollarán clínica relacionada con la misma. El primer paso suele ser el desarrollo de un episodio articular agudo. La localización articular más habitual es la primera metatarsofalángica, que habitualmente conocemos como podagra. Si el paciente tiene episodios repetidos de artritis y entre ellos se encuentra asintomático, denominamos a esta situación gota intercrítica.
Finalmente, cuando se produce el depósito de ácido úrico, formando tofos, estaremos en la situación final llamada gota tofácea crónica. La artritis gotosa aguda se puede desencadenar por distintos precipitantes como son los traumatismos locales, los abusos dietéticos que producen una elevación brusca de los niveles de ácido úrico, las situaciones de estrés como los posoperatorios y sorprendentemente también se pueden desencadenar por el descenso brusco de los niveles de ácido úrico por tratamientos hipouricemiantes. La clínica característica es la de una monoartritis aguda que puede cursar con febrícula o fiebre. La prueba definitiva para establecer el diagnóstico es la visualización de los cristales de ácido úrico en el líquido sinovial utilizando el microscopio de luz polarizada. El tratamiento del episodio agudo consiste en la administración de antiinflamatorios no esteroideos o de colchicina. Podemos utilizar corticoides, preferentemente intraarticulares, en aquellos pacientes con seguridad en el diagnóstico, es decir, que hayamos confirmado la presencia de cristales en el microscopio de luz polarizada. Debes recordar que en el momento de la artritis aguda no es conveniente incorporar fármacos que modifiquen la uricemia, como el alopurinol. Una vez pasado el episodio de artritis, se podrá iniciar la terapia hipouricemiante. Los pacientes que presentan episodios de artritis gotosa deben de recibir tratamiento. Disponemos de dos tipos de fármacos para tratar la hiperuricemia: el alopurinol, que disminuye la producción de ácido úrico al inhibir la xantino oxidasa, y los uricosúricos, que aumentan la excreción renal de ácido úrico. Lógicamente, el alopurinol es el fármaco más adecuado para los pacientes cuya hiperuricemia se debe al aumento de formación de ácido úrico, y los uricosúricos están especialmente indicados para los que tienen hiperuricemia por disminución de la eliminación renal de ácido úrico. Para conocer en qué situación se encuentra el paciente, podemos determinar la cantidad de ácido úrico eliminado en orina de 24 horas. Lo normal es excretar al menos 600 miligramos si el paciente sigue una dieta sin purinas, u 800 si realiza una dieta normal. Si el paciente tiene una eliminación de ácido úrico normal, deberemos administrar alopurinol y, si es baja, uricosúricos. Debes tener en cuenta que los uricosúricos están contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal o nefrolitiasis. En estos casos, siempre deberemos administrar alopurinol. Cuando administremos alopurinol o uricosúricos es conveniente añadir colchicina durante unos meses para prevenir la aparición de nuevos episodios de artritis aguda al descender los niveles de ácido úrico. El tratamiento en el paciente con gota tofácea crónica suele realizarse de forma similar al que acabamos de comentar, si bien es cierto que cuando los tofos son de gran tamaño, se prefiere la utilización de alopurinol para favorecer su disolución. El ácido úrico también puede producir daño renal con la aparición de dos tipos de neuropatía. La neuropatía por uratos se debe a un depósito crónico de uratos a nivel intersticial. El grado de daño renal es variable y para prevenirlo debemos administrar alopurinol. La neuropatía aguda por ácido úrico se relaciona con la aparición de forma brusca de niveles muy elevados de ácido úrico en sangre, habitualmente en pacientes con neoplasias tratados con quimioterapia. La prevención y el tratamiento de este cuadro supone la administración de suero salino y bicarbonato por vía intravenosa para diluir el ácido úrico depositado en los túmulos renales, para lo que se añade furosemida, que aumenta el filtrado glomerular del suero administrado. La administración de alopurinol disminuye la producción de ácido úrico y evita que llegue en mayor cantidad al riñón. Como indicábamos en la diapositiva anterior, los uricosúricos siempre están contraindicados cuando hay antecedentes de daño renal o de nefrolitiasis.
Si un paciente tiene cálculos renales de ácido úrico, le recomendaremos que tome mucho agua, que alcalinice su orina tomando bicarbonato por vía oral y que tome alopurinol. El depósito articular y periarticular de cristales de pirofosfato es bastante habitual en ancianos, apareciendo por encima de los 80 años en cerca de la mitad de la población. A pesar de que en la mayoría de los casos este depósito es asintomático, en ciertas ocasiones pueden producirse episodios de artritis aguda muy parecidos a la gota y que denominamos pseudogota. También puede producir un cuadro de lenta destrucción articular similar a la artrosis. En una minoría de pacientes con artritis por cristales de pirofosfato hay alguna enfermedad metabólica o predisposición hereditaria a su depósito. Deberemos sospechar esta situación cuando la enfermedad aparece antes de 55 años. Dentro de las enfermedades metabólicas que favorecen el depósito de estos cristales se encuentran el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatasia y la hipomagnesemia. En cada una de estas enfermedades deberemos solicitar distintas pruebas analíticas para descartar su presencia. En el caso del hiperparatiroidismo primario, solicitaremos paratohormona, calcio y fósforo. En la hemocromatosis ferritina y estudio genético. La hipofosfatasia es una enfermedad congénita caracterizada por el déficit de fosfatasa alcalina, enzima que solicitaremos. Por último, la hipomagnesemia se diagnosticará cuando los niveles de magnesios sean bajos. Clásicamente se ha relacionado también el hipotiroidismo con el depósito de cristales de pirofosfato, pero esta asociación hoy en día está en entredicho. La aparición de una monoartritis aguda es una manifestación común a los cristales de ácido úrico y a los cristales de pirofosfato. En esta imagen te recordamos algunos aspectos que nos ayudan en el diagnóstico diferencial. La pseudogota suele aparecer en mujeres ancianas más que en hombres, localizándose con mayor frecuencia en la rodilla y no en la primera metatarsofalágica. Cuando realizamos una artrocentesis y examinamos el líquido articular, encontraremos cristales de forma rectangular con birrefringencia, débilmente positiva, y no en forma de aguja, con birrefringencia débilmente positiva. Al realizar una radiografía de la articulación, es habitual encontrar calcificación del cartílago, lo que denominamos condrocalcinosis, ya que los cristales de pirofosfato llevan calcio. El tratamiento de la gota y pseudogota es similar: administración de antiinflamatorios no esteroideos o colchicina o corticoides intraarticulares. Lupus eritomatoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por presentar daño a nivel de múltiples órganos mediado por autoanticuerpos o por el depósito de inmunocomplejos. Esta enfermedad presenta una distribución universal, pudiendo aparecer en cualquier rango de edad, raza o sexo, pero raramente, la inmensa mayoría de los casos, aparecen en pacientes de sexo femenino en edad fértil, existiendo aproximadamente 10 casos en mujeres por cada varón, aunque este predominio desciende en pacientes en edad infantil y en ancianos. Es más frecuente en la raza afroamericana. El lupus es una enfermedad seria y potencialmente mortal. Sin embargo, existe un espectro de enfermos muy variables, desde enfermos que presentan únicamente una afectación dermatológica y o analítica, hasta pacientes con afectación muy grave renal, del sistema nervioso central y otros órganos vitales. La etiología del lupus permanece desconocida, aunque se supone que resulta de la interacción de diversos elementos causales, como factores hormonales y ambientales, en individuos genéticamente predispuestos que desencadenan una respuesta inmune anómala.
La existencia de un factor de predisposición genética parece claro debido a la mayor prevalencia de lo esperado en gemelos monocigotos y familiares de enfermos con lupus. Se ha encontrado asociación con algunos genes HLA, DR2 y DR3. Además, los pacientes monocigotos con deficiencia de genes que codifican los primeros componentes del complemento, sobre todo de C1q, presentan una elevada predisposición a padecer lupus. Los factores hormonales quedan claramente demostrados por la elevada asociación de la enfermedad en el sexo femenino en edad fértil con respecto a los varones o a la aparición de la enfermedad en mujeres posmenopáusicas, así como a la mayor frecuencia de la enfermedad en pacientes con Klinefelter. Además, la aparición de brotes de la enfermedad durante el puerperio o con la administración de anticonceptivos hormonales con estrógenos también hablan a favor del factor hormonal como agente patogénico. La implicación ambiental se postula por la exacerbación de la enfermedad que se produce en la mayoría de los pacientes expuestos a los rayos ultravioletas debido a la inducción de la apoptosis en los queratinocitos que induce. Se supone que al provocar una alteración del DNA. Cómo interactúan estos distintos factores entre sí se desconoce, pero a grandes rasgos, en el lupus, debido a un defecto en la función de células T supresoras y o un exceso en las células T colaboradoras, se condicionaría una hiperactividad en las células B con la consecuente producción exagerada de autoanticuerpos patógenos y la formación de inmunocomplejos que se depositan en diversos órganos causando múltiples manifestaciones. El diagnóstico del lupus eritematoso sistémico se basa en la aparición en un paciente de un cuadro clínico compatible asociado habitualmente a la presencia de autoanticuerpos. Como no existe una prueba diagnóstica definitiva, el diagnóstico se basa en unos criterios universalmente aceptados que diagnostican al enfermo con una sensibilidad y especificidad aproximadas del 95 y 75% respectivamente. En esta primera diapositiva vemos los primeros de los 8 criterios mencionados. Se establecen como criterios la presencia del RAS malar característico de la enfermedad, la presencia de fotosensibilidad y la existencia de aftas nasales u orales y de lupus discoide. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, únicamente se considera criterio diagnóstico la existencia de artritis. A nivel cardiopulmonar se utiliza la existencia de serositis, pleuritis o pericarditis como criterio, mientras que la afectación renal se demuestra por la existencia de proteinuria o cilindros en el sedimento. Como criterio neuropsiquiátrico solo vale la existencia de psicosis o convulsiones no atribuibles a otra causa. La afectación hematológica contabilizaría como criterio a la hora de realizar el diagnóstico únicamente por la existencia de un recuento de leucocitos por debajo de 4.000, de linfocitos por debajo de 1.500, de plaquetas por debajo de 100.000 o por la existencia de anemia hemolítica autoinmune. La existencia de cualquiera de estas alteraciones analíticas cuenta como un único criterio. Es decir, a la hora del diagnóstico contabiliza como un único criterio por igual el tener una que las 4 alteraciones analíticas. La presencia de alteraciones inmunológicas, donde se incluirían la aparición de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticuerpos anti-SM o anticuerpos antifosfolípidos, ya sea anticardiolipina o anticoagulante lúpico, conformarían otro criterio. Por último, la presencia de anticuerpos antinucleares sería el último criterio. Con 4 de entre estos 11 criterios se realiza el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico con la sensibilidad y especificidad antes señalada.
En esta enfermedad se puede afectar prácticamente cualquier órgano o sistema. Predominan por encima de las demás las manifestaciones generales como la fiebre o la astenia, y las musculoesqueléticas que aparecen en algún momento de la enfermedad prácticamente en un 95% de los pacientes. Por detrás, en orden de frecuencia, aparecen las manifestaciones hematológicas y cutáneas en un 85-80%, mientras que ya son menos habituales las cardiopulmonares y neuropsiquiátricas en un 60%, y menos aún las renales, que se presentan aproximadamente en la mitad de las pacientes en algún momento de la enfermedad. Otras manifestaciones aún menos habituales son las digestivas, oftalmológicas o la aparición de trombosis venosas o arteriales. Aparte quedan las alteraciones inmunológicas como la existencia de autoanticuerpos que son prácticamente constantes en la mayoría de los pacientes. Posteriormente pasaremos a explicar más detalladamente cada una de las afectaciones. Lo más habitual es la presencia de astralgias o mialgias absolutamente inespecíficas, pero la mayoría de los pacientes también presentan una poliartritis migratoria e intermitente que afecta fundamentalmente a manos, muñecas y rodillas. En ocasiones la artritis se hace más persistente y es difícil de diferenciar de una artritis reumatoide. Además, en un pequeño porcentaje de pacientes aparece una deformidad articular de manos denominada artropatía de Yacoud, caracterizada por el desarrollo de ráfaga cubital de las metacarpofalángicas y deformidad de los dedos en cuello de cisne. Si atendemos solo al aspecto externo de esta deformidad, podemos confundir ambas enfermedades. Sin embargo, si nos fijamos en la radiología, observamos que la artropatía de Yacoud se diferencia por la ausencia de erosiones, así como en que las deformidades son fácilmente reductibles. Es muy importante recordar también que ante la persistencia de dolor, sobre todo de ritmo mecánico y a nivel de rodilla, cadera u hombro, hay que sospechar la existencia de una osteonecrosis. Puede darse también, aunque en menos frecuencia, la aparición de nódulos subcutáneos. Además, un 5% de los pacientes pueden presentar una miopatía, y en estos casos, el principal problema suele ser la diferenciación entre una miopatía inflamatoria en el seno de la enfermedad o una secundaria a fármacos que habitualmente se usan en el tratamiento, como los antipalúdicos o los corticoides. En el caso de una miositis inflamatoria, el paciente suele estar con dosis bajas de corticoides y generalmente existe una elevación importante de enzimas musculares. Las alteraciones hematológicas son frecuentes en el lupus, aunque habitualmente son asintomáticas. La anemia de trastornos crónicos es el hallazgo más habitual e inespecífico. La leucopenia y la linfopenia son muy frecuentes, aunque generalmente leves y sin precisar tratamiento ni cobertura antibiótica. En el diagnóstico diferencial de la leucopenia hay que tener en cuenta que muchos fármacos pueden causar esta alteración. La trombopenia es menos frecuente y generalmente por encima de 40.000 plaquetas, por lo que no precisa de tratamiento. Sin embargo, en aquellos casos en los que el recuento sea menor o en los que aparezca clínica hemorrágica, habrá que iniciar tratamiento con corticoides. La anemia hemolítica autoinmune aparece solo en un 10% de los pacientes y precisa un tratamiento agresivo y precoz con corticoides a dosis altas. Un test de COMS positivo no es indicativo siempre de hemólisis. Para confirmar la anemia hemolítica hay que comprobar la existencia de otros datos como el consumo de aptoglobina, la existencia de esquistocitos o la elevación de bilirrubina no conjugada. A la combinación de trombopenia y anemia hemolítica autoinmune se le llama síndrome de Evans. Por último, hay que recordar que los pacientes con anticuerpos antifosfolípido asociado presentan con frecuencia
prolongación de los tiempos de tromboplastina parcial y también trombopenia. Las manifestaciones cutáneas aparecen hasta en un 80% de los pacientes con lupus y son especialmente importantes en la enfermedad. Recordad que solo las manifestaciones cutáneas por sí solas constituyen 4 de los 11 criterios de lupus sistémico. Conviene diferenciar las lesiones cutáneas en específicas e inespecíficas. Dentro de las manifestaciones inespecíficas destaca la fotosensibilidad y la aparición de aftas, porque son especialmente frecuentes y son criterios diagnósticos. Pero también puede encontrarse lesiones de vasculitis, alopecia, nódulos, infartos periungueales y líbedo reticularis. Las lesiones específicas se dividen en agudas, crónicas y subagudas, y por su importancia vamos a verlas a continuación. Las lesiones específicas más frecuentes son las lesiones agudas. El ras agudo característico, también llamado en alas de mariposa, aparece en la zona malar y nariz, pero puede extenderse a otras zonas fotoexpuestas como escote y brazos. Es un exantema fotosensible y generalmente acompaña a exacerbaciones viscerales, por lo que indica actividad de la enfermedad, aunque al curar no deja cicatriz. El lupus discoide se presenta como lesiones redondeadas con bordes eritematosos, con un centro hipopigmentado y atrófico que destruye los anejos cutáneos y deja cicatrices y alopecia irreversible. El lupus discoide, en la mayoría de los casos, constituye únicamente un problema exclusivamente cutáneo. Solo el 5% de los pacientes con lupus discoide presentan un lupus sistémico, aunque hasta un 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico puede presentar lesiones crónicas discoides. Las lesiones subagudas se presentan en forma de lupus anular policíclico. Son lesiones circulares de bordes eritematosos y en ocasiones con placas psoriasiformes. Generalmente aparecen también en zonas fotosensibles. Estas lesiones curan sin dejar cicatriz, aunque pueden dejar lesiones hipopigmentadas y aparecen asociadas a anticuerpos anti-RO. Las manifestaciones cardiopulmonares conforman un grupo de especial importancia por la potencial gravedad de las lesiones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, solo se presenta una pleuritis con o sin derrame pleural o pericarditis. El derrame pleural suele ser de pequeño y analíticamente es un exudado con glucosa normal e hipocomplementemia marcada. En la mayoría de los casos, la clínica es leve y solo requiere del uso de antiinflamatorios. El resto de lesiones son mucho menos frecuentes, pero en general graves, como la neumonitis lúpica, con aparición de infiltrados pulmonares que en muchos casos son indistinguibles de neumonías, confusión a la que contribuye que en los dos casos suele darse fiebre, disnea y tos. A nivel pulmonar son especialmente graves la fibrosis pulmonar, que se presenta de forma insidiosa y a corto plazo, la hemorragia alveolar, que al contrario que la anterior tiene una presentación muy aguda, esta complicación que tiene una mortalidad muy elevada y debe ser tratada de forma muy agresiva desde su sospecha. La disfunción valvular aparece asociada sobre todo a los pacientes con anticuerpos antifosfolípido. La hipertensión pulmonar es rara y con muy mal pronóstico. Sobre todo aparece asociada a fenómeno de Raynaud y pacientes con anti-RNP. Las lesiones coronarias y el infarto de miocardio son responsables de la mortalidad tardía en el lupus. Hasta un 60% de los pacientes con LES pueden presentar clínica neuropsiquiátrica. En la mayoría de estos enfermos consiste en alteraciones de la memoria y del razonamiento. La cefalea también es muy frecuente. Sin embargo, las convulsiones, la psicosis o el síndrome confusional agudo son menos habituales.
El síndrome confusional agudo se presenta como un trastorno de nivel de conciencia que puede ser leve o llegar hasta el coma. La psicosis lúpica merece una especial atención por la dificultad diagnóstica que entraña muchas veces, ya que es difícil diferenciarla en ocasiones de la psicosis inducida por corticoides. Como norma general, a la hora de realizar el diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta que la psicosis, cuando es inducida por corticoides, aparece con dosis altas y generalmente en los primeros días de tratamiento, y que habitualmente la clínica mejora al bajar la dosis. Hay que recordar otras lesiones menos frecuentes pero graves, como la mielitis transversa, que hay que sospechar ante la existencia de paraparesia e incluso tetraparesia, o los accidentes cerebrales vasculares, que son otra causa nada despreciable de mortalidad en casos asociados a anticuerpos antifosfolípidos sobre todo. Las convulsiones son poco frecuentes, aunque suelen aparecer de forma temprana, y en cuanto a la afectación del sistema nervioso periférico, puede presentarse una polineuropatía o mononeuritis y afectación de pares craneales. Entre estos últimos hay que señalar sobre todo la neuritis óptica, ya que el lupus debería estar en el diagnóstico diferencial de una chica joven con neuritis óptica y algo menos la afectación de nervios oculomotores. Los anticuerpos anti-P ribosomales se han relacionado con daño neuropsiquiátrico. Aproximadamente la mitad de los enfermos con lupus pueden desarrollar en algún momento daño renal. La afectación renal suele aparecer en los primeros años de enfermedad y generalmente es silente al inicio, por lo que hay que estar muy atento a las alteraciones del sedimento urinario. Las manifestaciones más frecuentes son las alteraciones del sedimento como proteinuria, cilindros celulares o microhematuria y el desarrollo de insuficiencia renal. Los pacientes pueden presentar desde una nefritis por cambios mínimos hasta una nefritis esclerosante. Muchos de ellos pueden cambiar de un tipo histológico a otro, habitualmente a otro más grave. La nefritis lúpica tiene un diagnóstico histológico, porque los hallazgos clínicos no siempre se correlacionan con el tipo histológico. Generalmente una nefritis mesangial presenta un buen pronóstico y suele cursar con leve proteinuria y mínima microhematuria, mientras que la membranosa cursa con proteinuria franca llegando al síndrome nefrótico, aunque el pronóstico es bueno generalmente. La diferencia entre la proliferativa focal y la difusa es cuantitativa. Reside en el número de glomérulos afectados en la biopsia. Si la proliferación endocapilar y mesangial se da en más o menos del 50% de los glomérulos biopsiados. La glomerulonefritis proliferativa difusa cursa con proteinuria, cilindros, hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal y precisa de un tratamiento agresivo con corticoides e inmunosupresores, ya que si no evoluciona a esclerosis renal. Otras manifestaciones menos frecuentes, pero que hay que tener en cuenta, son sobre todo la trombosis de la vena renal, que aparece en relación con el síndrome nefrótico, y la microangiopatía trombótica renal. La amiloidosis está descrita, pero es excepcional en esta enfermedad. La indicación de biopsia renal es un tema controvertido. En general se indica sobre todo cuando los hallazgos histológicos puedan generar un cambio en el tratamiento, por lo que sobre todo hay que plantearla ante la sospecha de una glomerulonefritis proliferativa difusa, o cuando la evolución no sea buena y sospechemos que los cambios sean irreversibles. También la sospecha de una microangiopatía trombótica renal puede ser inacción de una biopsia. Al realizar una biopsia podemos encontrar un predominio de lesiones activas, como la existencia de necrosis glomerular, semilunas epiteliales, infiltrado inflamatorio intersticial, trombos hialinos
o vasculitis necrosante. Estas lesiones son reversibles, por lo que su existencia nos indica que el tratamiento puede ser eficaz. Por el contrario, el predominio en la biopsia de lesiones crónicas inactivas, como la fibrosis intersticial, las semilunas fibrosas, la esclerosis glomerular o la atrofia tubular, indica que el daño renal es irreversible, por lo que se debe plantear la suspensión del tratamiento renal. En esos casos, el paciente evolucionará a la insuficiencia renal y se incluirá en programa de diálisis. Posteriormente, cuando la enfermedad está inactiva, cosa que suele ocurrir en estas fases avanzadas y cuando el paciente está en hemodiálisis, se planteará la posibilidad de trasplante renal. El pronóstico de los pacientes lúpicos trasplantados es similar al resto de pacientes en trasplante renal. Los anticuerpos en los pacientes con lupus son un hallazgo prácticamente constante, que aparece en más del 95% de los pacientes. De hecho, si de forma repetida son negativos, habría que dudar del diagnóstico si la clínica es dudosa. Una vez hemos comprobado la positividad de los anticuerpos antinucleares, debemos pasar a realizar otras pruebas de detección para comprobar contra qué antígeno van dirigidos esos anticuerpos. Por detrás de los anticuerpos antinucleares, los más frecuentes son los anti-DNA de cadena simple, aunque son totalmente inespecíficos. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena y los anti-SM son los más específicos del lupus eritematoso sistémico. Los anti-DNA bicatenarios son especialmente importantes en la enfermedad por asociarse a nefritis lúpica y al grado de actividad de la enfermedad. Los anticuerpos antihistona aparecen en el lupus sistémico, pero de forma todavía más frecuente aparecen también en el inducido por fármacos. Los anticuerpos anticardiopilina o anticoagulante lúpico aparecen en el lupus, sobre todo asociados al síndrome antifosfolípido y por tanto al desarrollo de trombosis o abortos, así como trombocitopenia. Los anticuerpos anti-RO son poco frecuentes, pero aparecen en relación con el bloqueo cardíaco congénito en el lupus neonatal y con el lupus cutáneo subagudo, así como en el síndrome de Sjögren secundario. En cuanto a los anti-LA, solo es preciso decir que son anticuerpos poco frecuentes y que aparecen prácticamente siempre asociados a anti-RO. Además, aunque existen datos contradictorios, parece que su aparición protege del daño de desarrollar nefritis. Existen otros anticuerpos descritos como los antiplaquetarios, antineuronales, antieritrocitarios o antirribosomales. Al diagnóstico de la enfermedad nos interesa conocer la positividad o negatividad de los anticuerpos previamente descritos, pero en la evolución de la enfermedad no es preciso determinar cada vez el título de todos los anticuerpos. En el seguimiento de un paciente con lupus debemos pedir en cada visita un hemograma para controlar la leucopenia o la aparición de otros hallazgos más graves como trombopenia o hemólisis. Además, debemos solicitar una bioquímica para control de enzimas hepáticas, pero sobre todo de creatinina y albúmina. Tampoco debemos olvidar en cada revisión la valoración de un sedimento urinario para descartar la existencia de afectación renal. La elevación de la velocidad de sedimentación globular y de la proteína C reactiva, así como la existencia de una anemia de trastornos crónicos, son marcadores inespecíficos, al igual que en la mayoría de enfermedades reumáticas, de la actividad de la enfermedad. Otros parámetros muy importantes que hay que determinar en el seguimiento de los pacientes con lupus son el título de anticuerpos anti-DNA de doble hélice y los niveles de complemento, ya que durante los periodos de exacerbación de la enfermedad suelen elevarse los títulos de anti-DNA y se produce un consumo marcado de complemento.
El tratamiento de los pacientes con lupus no es curativo, por lo que va encaminado a tratar los brotes de enfermedad e intentar que, cuando aparezcan, sean lo menos dañinos posibles y evitar el daño orgánico severo. En general, los pacientes con manifestaciones leves como astenia, fiebre, astralgias, artritis y serositis leves pueden ser controlados con AINES o con corticoides a dosis bajas, aunque hay que tener en cuenta que estos pacientes presentan una mayor frecuencia de meningitis aséptica por AINES. Los antipalúdicos están especialmente indicados en aquellos pacientes con afectación cutánea o artritis. Recordad que son imprescindibles las revisiones oftalmológicas para detectar la retinopatía asociada al uso de estos fármacos. Además del uso de hidroxicloroquina, en la afectación cutánea hay que recordar de forma insistente a los pacientes que deben realizar una fotoprotección estricta. En algunos casos de brotes severos se utilizan corticoides e inmunosupresores, y en casos desesperados se puede llegar a usar tacrolimus o talidomida. En los pacientes con manifestaciones graves tales como miocarditis, mielitis transversa, afectación del sistema nervioso central, neumonitis o hemorragia alveolar o nefritis proliferativa difusa, el tratamiento debe ser enérgico. Generalmente se usan corticoides a dosis altas, de 1 miligramo por kilo y día, y en muchos casos inmunosupresores asociados. En algunos casos los inmunosupresores no solo se utilizan para inducir la remisión del brote, sino que posteriormente se mantienen para conseguir disminuir la dosis de corticoides. Los inmunosupresores más usados son la azatioprina, la ciclofosfamida y el micofenolato. El lupus inducido es un cuadro que aparece descrito en relación con la toma de multitud de fármacos. Los más conocidos y claramente relacionados son la hidralacina y la procainamida, aunque existen multitud de ellos descritos como isoniazida, penicilamida, sulfasalacina, interferón, etc. La clínica aparece de forma abrupta al cabo de semanas o meses de iniciada la toma del medicamento. Generalmente se presenta como la aparición de lesiones cutáneas, artritis y o serosistis, sin desarrollo de manifestaciones graves como daño renal o del sistema nervioso central en un paciente con presencia de anticuerpos antinucleares. Estos pacientes presentan con mucha frecuencia anticuerpos antihistona, pero generalmente no desarrollan anticuerpos más específicos del lupus sistémico como los anti-DNA-DS ni los anti-SM. Al suspender el fármaco, habitualmente la clínica desaparece en unas semanas. El síndrome antifosfolípido puede ser primario, cuando no aparece asociado a otras enfermedades, o secundario, cuando aparece en el contexto de otras patologías, generalmente a lupus eritematoso sistémico. Este síndrome se ha convertido en una de las enfermedades reumatológicas sobre las que más se ha debatido en los últimos años, ya que se considera una de las causas más frecuentes de trombosis en pacientes jóvenes y diagnóstico fundamental a tener en cuenta en pacientes con abortos de repetición. Hay que diferenciar al paciente que presenta anticuerpos de forma aislada, sin clínica, de la enfermedad, como ocurre por ejemplo en muchos pacientes con lupus, de aquellos con síndrome antifosfolípido. Hablamos de síndrome antifosfolípido cuando el paciente reúne un criterio clínico, ya sea trombosis arterial o venosa o patología obstétrica como abortos de repetición o muertes fetales inexplicables, más un criterio analítico. Dentro de los criterios analíticos se considera la presencia de anticuerpos antifosfolípido, ya sea anticuerpos anticardiolipina o anticoagulante lúpico positivo. Los anticuerpos anticardiolipina con frecuencia se unen a proteínas plasmáticas, fundamentalmente la beta-2 glicoproteína 1. La determinación de anticoagulante lúpico
se realiza mediante la determinación de un test de tromboplastina parcial activado. Si este tiempo aparece prolongado y no corrija al añadir plasma normal, estamos ante un anticoagulante positivo. Es frecuente en estos pacientes la aparición de falsos positivos en determinación de serologías de sífilis. Además de las trombosis y abortos o patologías obstétricas, otras manifestaciones de la enfermedad incluyen sobre todo la trombopenia, la aparición de valvulopatía y del líbedo reticularis, además de múltiples manifestaciones asociadas a las trombosis. El debate en esta enfermedad se centra sobre todo en torno al tratamiento. En líneas generales está claro que aquellos pacientes que hayan presentado alguna trombosis deben ser anticoagulados de forma indefinida y manteniendo un INR entre 2,5 y 3,5. Si la paciente con trombosis quedase embarazada, debemos sustituir el tratamiento con anticoagulantes orales por heparina de bajo peso molecular. Los pacientes que no cumplen criterios de enfermedad, es decir, aquellos que únicamente presentan anticuerpos positivos y no tienen antecedentes de manifestaciones clínicas, pueden ser tratados con aspirina a dosis antiagregantes o no ser tratados de forma indistinta, ya que no queda clara la prevención de fenómenos trombóticos en estos casos. El punto más controvertido lo constituye el tratamiento de las pacientes embarazadas que presentan antecedentes de abortos o pérdidas fetales. En estos casos, las recomendaciones actuales van dirigidas a administrar heparina y aspirina de forma concomitante.